Bienvenidos al episodio 392 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el preciso Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va esa actitud lingüística, Beto? No sé si... La corrección en la transformación de un idioma a otro. Va bien. ¿Sí? Ok, sí. Me parece, Beto. Sí, generalmente es un ejercicio que las partes que me divierten es el que a veces no nada más es traducir, sino que de repente hay que buscar cosas de jerga para actualizarlo y demás. ¿Cómo hacer para que la terminología militar se entienda en un idioma distinto al inglés? Es siempre un reto. Juegos de palabras. Sobre todo porque la terminología estadounidense es bastante universal, en cambio la terminología que sea que usen nuestros respectivos ramas militares es bastante desconocida. Uh-huh. Por eso es de qué forma lo pones y que lo entienda un lector casual en otro idioma es truculento. Eso y las conversaciones entre ciudadanos británicos y estadounidenses en donde se supone que se tiene que notar que hablan distinto. Siempre será divertido hacer eso. Ok, sí, sobre todo esos términos que usan muy distintos. Truculento, insisto, acá significa o se interpreta de otra forma. Eso ya está en la mente sucia de cada quien, Esteban. En fin. Beto, ¿qué te parece si comenzamos a responder preguntas de nuestra audiencia? Me parece bien. No hay muchas, pero comparadas con el último par de semanas, creo que sí se multiplicaron bastante. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Creo que los acicateamos un poco, Beto. Partamos por Discord. Ok, partiendo por Discord, iniciamos con JJ2049, que dice: ¿en qué momento se percataron que era mejor tener tomos recopilados, ómnibus, etcétera, en vez de seguir comprando grapas? Mira, creo que siempre fue más conveniente. Lo que pasó en mi caso en particular es que disminuyó mi interés por estar al día con los cómics, que pasó a cero en el último tiempo. De hecho, si no hiciera el podcast probablemente no leería cómics actuales. Porque claro, a uno le preguntan y dice, bueno, ya voy a ver qué tal. Pero si no estuviese haciendo el podcast, tal vez leería solo lo que me llame la atención o releería otras cosas antiguas. Así que en la medida que dejé de tener interés en estar al día con la continuidad, desapareció también mi interés por leer series que no me interesan, que antes sí lo tenía porque quería estar al día con, sí, pasó esto acá, pasó esto allá. Así que yo diría que hace unos 20 años aproximadamente, Beto. Un poquito menos. Ok, considerando que yo empecé realmente a coleccionar en serio a inicios de los 90, ahí el tema al principio era que no todo llegaba a TPs. No había colecciones de todo. A diferencia de ahora que es... Exacto. Ahora es muy difícil que una serie o miniserie no tenga al menos un TP. Pero a inicios de los 90 era una marca de una historia muy exitosa y muy conocida. Eso llega a trade paperback. Ahora todo llega a trade paperback, sea bueno o no. Ahora es a la inversa. Ahora se le ve como una forma de generar ingresos extra de una serie que a lo mejor no vendió lo que se esperaba. Entonces el ponerla a disponibilidad de un público distinto se convierte en un extra. Lo mismo que pasa con las películas, ¿no? ¿Cuántas películas no hemos visto que dicen, no, pues es que esta se espera que le fuera mejor en taquilla, no le fue tan bien como querían, pero cuando salieron en su momento los VHS o ahora los DVDs o Blu-rays, se recuperó y con eso se pagó la inversión y ya no resultó en pérdidas. Ahora creo que ese es el enfoque que le dan muchas editoriales. Casi todo, de entrada esa fue la razón por la que de repente nos llenamos de miniseries, ¿no? Que cada vez que se lanza un nuevo título, se lanza como una miniserie o serie limitada y en el mejor de los casos te la van renovando. Te dicen, van a ser 10 números. Y luego te dicen, no, ¿saben qué? Va a seguir. Se va hasta 20. Y te la van aumentando si las ventas se mantienen, si no la cancelan. Pero en los 90 era muy distinto. En los 90, si una serie no vendía una cierta cantidad, la cancelaban y olvídate de ver alguna vez una colección. Entonces no tenías la alternativa a pensar, sí, me puedo esperar. De hecho, había quienes decían que los lectores que se esperaban a los tomos eran responsables de que se cancelaran muchas series, lo cual siempre será discutible, pero ese es un tema. Y lo que sí es que yo empecé a desarrollar... O sea, es un cálculo hipotético, es como el cálculo de decir que una persona... No estoy haciendo una apología, solo una comparación. Que una persona que piratea es una persona que está robando. O sea, técnicamente sí, pero por otro lado, contar que alguien saca una copia pirata de algo con dinero que dejé de ganar es un poco ridículo. Una persona probablemente optaría primero por no conseguir algo que gastar dinero en el producto.
Más del 90% de la gente que opta por una versión gratuita de algo, de todos modos no lo iba a comprar. Entonces no es dinero perdido. Exacto. Entonces ese es un argumento que siempre me ha parecido vacío. Sí puede que haya un porcentaje de gente que a lo mejor lo habría comprado por impulso y al tener la otra opción no lo hace. Pero la gran mayoría de quien opta por obtenerlo de una forma que no es la que todo el mundo quisiera o que es la que no tiene connotaciones de ningún tipo de ilegalidad o ilegitimidad, de todos modos no iba a invertir ese dinero en esa cosa. Entonces sí es un argumento que siempre me ha parecido curioso. Pero en este caso está lo que te digo, si la serie no era exitosa, no sobrevivía, se cancelaba y no había colecciones. Entonces es que si te esperas al TP, a lo mejor como no se vende lo suficiente, jamás va a existir. En la forma, la cuestión de que entonces el mercado, sí, puede ser que fuera un argumento que se tuviera que tener en cuenta. Pero una vez que eso cambió y empezó a ser más común que las series se coleccionaran, pues lo ves ya tanto desde el punto de vista económico como la comodidad de no estar teniendo que embolsar cosas y meter en cajas, es algo que te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar espacio. Entonces ese es un factor muy importante y para mí fue gradual. De repente era, ok, las series mainstream, o sea, sé que si dejo de comprar cómics de no sé, por decirte algo, pensemos en algo en la época en la que se la atención, que fue a inicios del siglo, pensemos por ejemplo en Why the Last Man. Si yo dejaba de comprar Why the Last Man mes a mes, nadie iba a cancelar esa serie. Era una serie muy exitosa. Entonces pasó con eso. Muchas series que yo sabía que era una certeza absoluta que iba a haber colecciones son las primeras que dejé de comprarlos en Grap. No lo pude hacer con todas mis lecturas porque yo leía mucho cómic independiente. Fue en una época en la que tenía cómics de 30, 40 editoriales, lo cual es absurdo porque muchas de ellas ya ni siquiera existen. Pero no, ahí no tenías esa opción. Entonces sí él seguía comprando eso suelto, pero la mayoría de las cosas de títulos de Marvel, DC, Vértigo, incluso Image, sí ya me podía dar el lujo de pensar, pues me puede esperar a que salga el TP, no ir al día. Además de que con muchas lecturas, de repente esta idea de la decompresión de las historias hacía que pues leías un cómic en, no sé, 10, 15 minutos y el pedazo de historia que te daba no te sabía nada. Entonces una cosa que yo empecé a hacer, y a la fecha lo sigo haciendo, incluso con cosas que leo en digital y demás, es dejar que se acumulen algunos números para poder tener o un pedazo más grande de la historia o una historia completa antes de sentarme a leerla. Y lo empecé a hacer también cuando compraba los cómics físicos. Entonces estaba suscrito a las series y iba y las recogía cada mes en la tienda. Cada semana iba por mis cosas y los iba juntando, y de repente cuando ya tenía 5 o 6 números de la misma serie era cuando me sentaba y los leía. Y una vez que todas las series empezaron a hacer a existir esta casi certeza de que iba a haber colección, pues ok, ¿por qué estoy pagando $18 por comprar los 6 números de una serie cuando costaban $3? Si me puedo esperar a que salga el TP y probablemente me va a costar unos $13. Me voy a ahorrar $5 que podría ser parte para comprar un tomo más o gastarlo en otra cosa. Y a partir de ahí fue que empecé con eso. Y la otra cosa importante, el espacio. Yo sí, eran muchas cajas de cómics, muchas pilas de cosas por embolsar y catalogar que nunca me hacían ni el tiempo ni realmente la voluntad de hacerlo. Entonces fue algo que gradualmente tuvo un nivel de conveniencia económico, de comodidad y de espacio. Sí, bueno, todas esas son consideraciones. También el precio, porque los trade paperbacks sí, por eso dije económico. Equivalían más o menos a ahorrarte solamente en precio de tapa un 25% más o menos del valor de los cómics. Al menos, y en algunos casos era más. En algunos casos era más. Por ejemplo, los cómics de Image, generalmente el primer trade paperback era promocional y salía a $10. Ahora creo que está como en 15. Lo que pasa es que sigue hay siendo algunos bastante más barato. Hay algunos que están en eso, pero es que lo de los $10 es algo que propuso el departamento de marketing de Image, pero la edición era de cada creador. Entonces había creadores que no aparecían el primero, no. Se lanza a precio regular. O quienes tienen miniseries. Si es una miniserie y no hay una continuación, no hay razón para que vendas el tomo en $10. Entonces iba a su precio normal, que eran alrededor de 15, 18, dependiendo el número de páginas, ¿no? Pero era voluntario. Entonces los que tenían series regulares era como, ok, pues tu serie tiene cierto empuje, y si vendemos el primer tomo a $10 se convierte en una oferta atractiva, y a lo mejor la gente que compre ese se queda como lectores de la serie, y durante mucho tiempo se mantuvo ese precio. Como dices, ya no es el mismo, pero hasta donde es una cuestión voluntaria. Es un programa que inició el departamento de marketing. Creo que todavía estaba Kat Salazar cuando hicieron eso, creo que fue idea de ella.
quien les propuso esa idea de que la primera colección fuera más barata y pues para fines prácticos comprabas un TP que contenía 6 números y estabas pagando un poquito más de la mitad de lo que te costaban los números sueltos. Sí, y bueno, aunque no eran todos, era la gran mayoría, porque la gran mayoría optaban por eso porque, claro, tenía bastante sentido el enganche de algunas series. El problema con las series de Image es que en muchos casos te quedabas en el primer trade paperback, porque es un esfuerzo económico importante el que hacen varios de estos equipos creativos. Entonces, o las series no continuaban, o las series continuaban mucho tiempo después. Entonces, el tema del enganche funcionaba en casos como Saga, por ejemplo, donde nunca hubo un problema hasta que hubo un problema con la periodicidad del cómic. Pero eso fue por el éxito, sobre todo de Branke Bogan en otros medios. Que el tiempo disponible para... La que paró fue la dibujante. Eso sí, fue el principio, pero eso fue por problemas de salud la primera vez. Que tenía ahí algunos apuros, entonces empezó a hacer algunas pausas. Luego ya el parón serio de más de un año, ese sí fue porque Brian K. Vaughan tenía mucho trabajo en televisión y decidieron que pues no había ninguna prisa, que de todos modos eventualmente iban a acabar la historia y se lo iban a ir llevando a su ritmo. Y creo que realmente nadie se ha quejado mucho de eso, ¿no? Es algo que ya la gente espera y ya, como se avisa desde antes, esto va a hacer una pausa aquí, nos vamos a tomar un descanso. Y muchas series de Image lo hacían, ¿no? Te publicaban un arco de, no sé, pueden ser 4, 5, 6 partes y de repente se tomaba un año de descanso y al año siguiente venía el siguiente, como si fueran temporadas de televisión. Lo cual creo que generalmente ayuda. No eran paradas tan largas, eran más como... Es como que sacaban 9 números al año más. Dependía del equipo creativo. Pero hasta que llegó el momento en el que pararon definitivamente. Pero sí se generaba eso. La serie más exitosa obviamente no, pero habían casos... bueno, no sé, da lo mismo. Ahí hay muchos casos para ir caso a caso comparando, no tiene mucho sentido. Y que lo otro que le permitía... En términos generales tiene esas ventajas. Lo que dice Beto es más ordenado. Más barato. Más barato. Tienes historias completas. Y más cómodo en tiempo de no tener que embolsar, organizar, acomodar en las cajas, revisar cosas. No tener que andar preocupado de buscar historias. Porque cuando también coleccionas muchas series, tienes que estar preocupado del pull list. ¿Qué pasó con este cómic? Oye, me falta un número. ¿Por qué no lo encargó? ¿Qué pasó con la comiquería? O donde sea el sistema de encargo cuando son trade paperbacks. Dices, volumen 1, 2, 3, listo. Estoy. Sí, todo eso. Así es que con eso pasamos a esa pregunta. De ahí pasamos a Tío Coy, que dice, ¿quién es Nocturne en Marvel Comics? ¿Nos platican acerca de ella? Yo no, Beto. Yo no. ¿No quieres? No sé. ¿No sabes si quieres? No sé quién es Nocturne, Beto. No me acuerdo. Si es que lo sé, no me acuerdo. Pero... Y si no me acuerdo, no paso. Ok. Ya. Sí, la ubico. ¿Sí lo ubicas? O sea, ¿sabes o no sabes? No sé, pero sí lo ubico. O sea, yo la ubico, sé quién es, pero no sé realmente qué tanto podamos contar al respecto, porque pues tampoco es como si fuera un personaje muy complejo del que haya mucho que contar, ¿no? Para fines prácticos es... espero estar hablando de un personaje, no se le estoy regando. Es de... ¿cómo se llama? En Exiles, spin-off de los X-Men en el que Havoc se había perdido en otras dimensiones. Ahí había esta chica que era la hija del Nightcrawler de esa realidad, en donde era pareja de Wanda. Entonces la hija de Wanda y Nightcrawler, ella es Nocturne. Pero, insisto, pues es un personaje relativamente reciente, ¿no? Aquí es donde vamos a... Sí, tiene poco. ¿Cuánto tiene? Pues como 20, 25 años que apareció. 4 años. Ayer. Sí, o sea, apareció en uno de... creo que en Millennial Visions, ¿no? Creo que su debut, algo así. Sí. 2000, Beto. Okay. 2000. Entonces, casi 24 años. Considerándolo de los 2 meses, sí. Y probablemente este mes... Mira, dice Wikipedia que en ese cómic fue el debut como personaje en las sombras, pero su primera aparición digamos a plena página fue en Blink número 4 de 2001. No me acordaba que Blink tuvo su propia serie. Creada por Jim Calafiore. Ok. Sin escritor, escribió el mismo. Eso sí no lo recordaba.
Solo Jim Calafiore, dice Beto, no me extraña por la época. Sí, también. No es tan raro. Que aparte fue una época en la que había una cantidad de spin-off de los X-Men que fue... O sea, había lo que se llama un despelote en Marvel en esos años. Fue cuando cambiaron un montón de veces de sellos, subsellos y la aparición de Villemas no ayudó a nada. En los mandos altos está al borde de la quiebra. Sí, eso fue lo de la quiebra fue la segunda mitad de los 90. Poco antes de... pero poco antes de Joe Quesada. 97, 98 fue cuando de repente nadie sabía qué pasaba y fue cuando apareció Villemas y se convirtió en un despelote porque tenía la teoría de es que si publicamos 100 cómics al mes y le dejamos poco espacio en los stands a DC y por alguna razón todo el mundo dijo sí, ese tipo sabe lo que hace. Entonces había una cantidad de spin-offs en todas partes que hacía muy difícil. No nos preocupemos de la calidad. Sí, era bastante complicado. Pero sí, yo de ella pues realmente lo que sé es de la época en la que yo leí Exiles, que me pareció un cómic bastante entretenido. Así es de que no sé qué tanto podría platicar de ella. La realidad en la que tenía lugar esta serie era muy distinta. Era un lugar en donde Jean Grey estaba muerta. La rivalidad entre Cyclops y Wolverine se había convertido ya en algo completamente abierto porque Cyclops lo culpaba de que hubieran matado a Jean, porque durante mucho tiempo Wolverine estuvo bajo control de Shadow King. Estaba el tema de pues este equipo que los mutantes eran como versiones alternas de los que conocemos, que era lo que te daba ese saborcito. Tenía como un gusto de ser un Elseworld prolongado. Algo similar a lo que pasaba con la era de Apocalypse, que era lo que hacía que la serie fuera entretenida, porque personajes que estaban muertos en el universo 616 allá estaban vivos, había algunos que eran muy distintos, había esta idea de los hijos de parejas que no existían en el universo 616 y cosas por el estilo, y fue también la época en la que la serie se convirtió en Mutant X, que era... No es cierto. Eso fue después de Mutant X. Primero Mutant X, después pasó Exiles. Sí. Mutant X es como del 95. ¿verdad? Ajá. Y Mutant X fue lo que eventualmente se convirtió en Exiles, que fue de donde habían sacado a Havoc y la versión malvada que había de él, que es un enredadero que no sé. Siempre que nos preguntan por mutantes, sí, esto es un creo problema. Que mientras más explicas, menos lo entiendo. Sí, es que es el problema. Cada vez, sobre todo si preguntan, ¿qué nos pueden contar de ese mutante? ¿Te acuerdas lo que pasó el día de Madeline Pryor? O sea, entre más digas, más vas a confundir a la gente. Ok, tu siguiente pregunta entonces. Mira, ¿qué más? Mira, el día que de veras quieres tener un dolor de cabeza, pregúntame por el tercer hermano Summers. El día que verdaderamente quieran tener un dolor de cabeza, pregunten por la muerte de Evita Perón. Y ese no es un cómic. Ok. No, pero hablando de personas mutantes, nada más pregúntame sobre el tercer hermano Summers, las distintas teorías y las 3 resoluciones distintas que tuvo. Y ya el solo hecho de que tenga 3 resoluciones distintas debe ser suficiente para que entiendan que no son cosas de las que se pueda platicar a la ligera. Así es de que, pasando a lo que sigue, el mismo Teoco dice, ¿leyeron Space Mullet de Daniel Warren Johnson? Sí. Sí, bastante entretenida. Sí, creo que es uno de los cómics menores de Daniel Warren Johnson, pero también es uno de sus primeros cómics. Está disponible en spacemullet.com, space-mullet.com, de manera gratuita si lo quieren leer. Pero está bastante bien, no es de lo mejor de Daniel Warren Johnson. Pues es entretenido. El arte pues es una versión ligeramente más primitiva, pero ya se ve todo este dinamismo y demás, que es algo que lo caracteriza. Y la cosa es que a lo mejor la historia no tiene el trasfondo que tiene mucho su trabajo más reciente, ¿no? Pero como mencionas, es de los primeros y aún así es bastante entretenido. Sí. Creo que su arte era un poquito más limpio en esa época. Creo que a medida que ha ido progresando como artista también se ha decantado por un estilo un poquito más sucio, más improvisado, por decirlo de alguna manera, porque dudo que sea improvisado, pero te genera esa sensación de que lo está haciendo, entre comillas, en vivo. Estoy haciendo comillas en el aire, pero no se puede ver en un podcast, Beto. Algo así. No, tendrías que exagerar un poquito tu pronunciación. Sí, no sé cómo explicarlo bien, pero tiene esa característica de ser como un arte un poquito más sucio, más crudo, más no sé, sí, directo a la tinta da esa impresión. Sí. En fin. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
Después el mismo tío Coy dice, ¿qué opinan del casting o lo que hasta ahora se han anunciado de Criminal para Amazon Prime? Pues realmente no podemos opinar mucho no porque sé nada. En realidad ni siquiera han sido como anuncios de casting. Te están anunciando los actores que van a participar, pero no han dicho nadie a quién va a interpretar cada uno de ellos. Ni siquiera sabemos si va a adaptar los arcos como tal de la serie o exactamente qué estructura le van a poner. Entonces el primer anuncio fue el de Charlie Hunnam, que entendemos que va a ser el actor principal. Y después de eso, pues ha habido una serie de anuncios de otros actores que no sabemos si van para un arco, si van a ser regulares de la serie o qué va a pasar con ellos. Que de los nombres por ahí más sonados, pues sí, muchos me suena que van a ser personajes secundarios. Destacan, por ejemplo, Richard Jenkins, que es un actor muy veterano pero muy bueno. Adria Arjona. Está también Taylor CJ y Pat Healy fueron de los otros anuncios que se dieron. Déjame porque debo tener en el último newsletter. Por ahí es una recolección de recortes de encabezados de Brubaker. Sí, Richard Jenkins no es el de Six Feet Under. No me acuerdo de Six Feet Under, pero es probable. Es un actor que sí. hace. No, pero no estoy equivocado. Estoy pensando en el actor correcto, pero en la serie incorrecta. Ok. Sí, él hace muchas películas, generalmente hace del papá de alguien, el jefe de alguien, pero es un actor muy muy bueno. Y colabora mucho con Steven Soderbergh y por extensión con George Clooney. Entonces probablemente a lo mejor no le suena el nombre, pero seguramente lo conocen. Ya lo encontré, mira. Así en el orden en el que pegó los recortes Brubaker, de arriba hacia abajo, Charlie Hunnam, Kadim Hardison, Adria Arjona, Richard Jenkins, Pat Healy, Taylor Selé, Logan Browning, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, John Hawkes, también nosotros que probablemente lo han visto en varias partes, aun si no sea muy famoso, y esos son todos los que tiene por aquí. Generalmente, si quieres estar al día con esto, Sean Phillips le da retweet a todas las publicaciones de Hollywood Reporter, Deadline o Variety en donde aparecen. Él nada más los retuitea, y lo que hizo Brubaker hace casi 2 semanas en la edición de su newsletter, pues puso capturas de los encabezados de esas notas, además de un par de fotos del set, porque habrá que recordar que él va a ser uno de los showrunners de la serie, lo cual pues más allá de lo que vayan a hacer, de qué vayan a adaptar y qué tan fiel vaya a ser a las historias, pues la esencia se va a conservar, porque pues el principal responsable de la creación de las historias pues es el que será también el responsable de llevarlas a la pantalla. Pero pues en general se ve sólido lo que vemos, ¿no? Insisto, Charlie Hunnam como el actor principal, pues es alguien que le va a dar visibilidad al proyecto. Richard Jenkins le da prestigio. Adria Arjona, de tener años haciendo roles secundarios, en el último par de años le han empezado a dar estelares tanto en cine como en televisión. Entonces yo creo que con esos actores encabezando la lista, pues esto pinta bien. Pero repito, no sabemos a quién va a interpretar cada quien, entonces como no sabemos qué van a interpretar o exactamente qué historias o qué arcos se van a adaptar, pues no hay mucho más que podamos decir al respecto. Tampoco sabemos la manera en que se van a adaptar, porque, bueno, el que no haya leído nada de Criminal, no es una historia continua, son arcos donde hay personajes que se repiten, entonces... En estructura, para poner un ejemplo, es similar a Sin City. Es como si fueran miniseries, claro, que tienen todas lugar en el mismo mundo y que en ocasiones compartido de criminales. Y que a veces intersectan unas con otras. De repente estás leyendo una historia y te das cuenta de que sucede al mismo tiempo que una historia que leíste antes. Entonces no sabemos qué estructura le van a dar a la serie, cómo se va a adaptar, si van a adaptar esos arcos, si un arco va a ser la primera temporada. No tenemos idea de cómo va a funcionar, y por lo mismo es difícil que te digan, es que este actor va a ser este, y este va a ser este, y este va a ser este, y este es el elenco principal. Porque puede ser que algunos ni siquiera están en pocos episodios. Sí. Ni siquiera están en orden temporal, es un poco lo que pasa en Pulp Fiction, por ejemplo, spoilers, donde el personaje de John Travolta está vivo en unas partes y en otras está la escena donde, spoilers, muere. Y es la historia que se entrecruza con la de Bruce Willis, pero en la otra historia donde está protagonizando junto a Samuel Jackson termina en una conversación entre ellos. Entonces lo vas armando. Y en el caso de Criminal no es que tengas que armar una historia. Simplemente, por ejemplo, iba a decir que el protagonista de Coward, que es la primera historia, aparece en el arco de Lawless, pero
antes de la historia que le sucede en Coward. Uh-huh. Sí, entonces es eso, que son varias historias en el mismo mundo, que no están contadas de forma cronológica, que comparten algunas locaciones o incluso algunos personajes, o personajes que en una historia tienen un rol principal, en otra son apoyo o tienen un cameo. Así es de que pues no sabemos exactamente cuál es el plan de Brubaker para llevar esta televisión, pero pues no es tampoco como si fuera algo que vaya a ser por primera vez. Él ya ha trabajado en televisión, ya fue antes co-showrunner de otra serie con un director también que venía de cine. Entonces pues ahora sí que en Brubaker confiamos. Y yo creo que una de las gracias de esta serie, que no tengo idea qué van a hacer, pero es que la podrías hacer completamente distinta. Podrías contar otras historias nada que ver con las que ha contado Brubaker, basándote un poco en los personajes, en parte de las historias, pero podrías crear otras historias completamente nuevas, manteniendo ese mundo. No hay ninguna necesidad de adaptar Coward, de adaptar Lawless, de adaptar etcétera. Cada una de las historias no... En la medida que sean historias de crimen interesantes, es más un universo donde trabajar con las herramientas, con el baúl de juguetes, más que un proyecto que requiere una adaptación literal, verbatim del cómic. Así que no sé, yo no tengo idea qué van a hacer. Me inclino, me resulta más interesante lo que acabo de decir que la idea de adaptar directamente el cómic, que en cualquier caso no sería una mala idea tampoco. Y siempre está también la opción de hacer algo completamente distinto, que es tomar las historias, pero dejar algunos personajes que se vuelvan recurrentes, que no eran las historias originales, o incluso tener ahí como protagonista de varias de ellas. Es algo que también puedes adaptar. Sí, seguramente van a poner algún personaje en el Undertow y lo van a tener ahí como protagonista permanente. Que tal vez ese sea un tema que la televisión te demande, la idea de tener un elenco más o menos permanente. Que la televisión no se caracteriza por hacer estas rotaciones de elenco seguido, porque la gente espera un poco a cierta continuidad, cierta familiaridad con los personajes. Tal vez sea uno de los problemas junto con los guiones con True Detective, por ejemplo, donde por lo menos por una temporada tiene personajes nuevos. Sí. Por lo menos por una temporada, porque incluso cuando tienes proyectos que son más del corto una antología, yo creo que el ejemplo más claro podría ser American Horror Story, que cada temporada es una historia nueva. E incluso tienes a los mismos actores, repiten los actores en roles distintos, contando historias distintas. O hay cosas como por ejemplo True Detective, que cada temporada es una historia nueva con protagonistas nuevos. Entonces eso puede ser otro formato que le puedan dar a Criminal, que sea una serie y cada temporada te da una historia. No sabemos. Así es de que pues hay algunos nombres interesantes, algunos actores capaces, y pues sabemos que el mismo Brubaker está al frente del proyecto. Entonces eso siempre será una razón para tener confianza en que saldrá algo bueno. Entonces, siguiendo. Sí, en la medida que él se entusiasme, probablemente va a ser bueno. ¿Qué más, Beto? Siguiendo con las puntas de Tiocoy, dice The Voice, ¿cómic o serie? Ninguna. Pero me gusta más la serie que el cómic. El cómic, la parte que mucha gente no entiende es que empezaron a ver la serie y quisieron leer el cómic. El cómic partió como un chiste de Gardenis. Gardenis odia los cómics de superhéroes. No odia a los superhéroes, como mucha gente dice, odia a los cómics de superhéroes por lo que representan para la industria, por la forma en la que acapararon atención, recursos y demás, y se convirtieron también en el principal nivel de percepción al exterior. Y lo que hizo una propuesta para burlarse de eso, porque para él era como, ok, voy a hacer una historia en la que voy a matar a los superhéroes. Eso es lo que quiere hacer, matar superhéroes. Entonces cuando parte la serie nada más es Gardenis tratando de hacer todo lo que le dijeron que podía hacer sin supervisión. Entonces, entre más cosas grotescas y asquerosas podía poner en la página, eso era lo que estaba haciendo. La cosa es que se convirtió en un cómic tan exitoso que llegó el punto en el que eso lo dejó de divertir. Entonces, como hacia el primer tercio de la serie, por ahí del número entre el 30 y el 40 probablemente, decidió que pues ya que tenía una serie exitosa y que lo dejaba explorar algunos de esos temas, iba a hacer algo más. Y empezó a agregar desarrollo de personajes y subtramas y crítica social y demás. Entonces, la segunda mitad de la serie es de la serie del cómic es mucho mejor que como parte. El problema es que la gente ya no llega ahí porque se espanta después de ver
primer año, probablemente. Entonces, si Lo les que pasa gusta es que, aparte de lo que dijiste, Beto, que yo creo que sería importante mencionarlo para los que no hayan leído el cómic, también es una crítica a la industria del cómic. Uh-huh. De hecho, hay algo que he comentado un par de veces. Hay un personaje que aparece en el primer arco argumental que es en el fondo una sátira de Julius Schwartz. Sí. Que yo creo que esa es la razón por la cual lo echaron de DC cuando lanzaron la serie, porque se ofendió mucho. En el momento que le dijo a Paul Levitz, no, y esa forma de burlarse de Julius Schwartz, dijo, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Y cuando fue y lo releyó, dijo, no me he dado cuenta, por amor de Dios, cancelen eso. Sí, básicamente, eso nunca ha aparecido en ningún lado, es una hipótesis, pero es una hipótesis probablemente correcta. Hay demasiadas coincidencias entre el personaje y cosas que saben de Julius Schwartz como para pensar que no lo hay. Porque aparte lo hace de una forma que te dice que era el responsable de esto, pero le hace algunos guiños. De repente tiene alguna frase que le podías atribuir, por ejemplo, a Stan Lee. O tiene alguna actitud que incluso podrías argumentar que pertenece a alguna otra persona en la industria. Entonces no es tan obvio en la forma en la que lo hace, ¿no? Pero si conoces un poquito de la historia del medio a nivel industria, pues sí hay muchas cosas que apuntan a que el blanco principal de la sátira que hace con ese personaje es Julius Schwartz. Pero vamos, insisto, en tono, la segunda mitad del cómic es mucho más parecido a lo que hemos visto en la serie. La serie tiene la ventaja de partir cuando ya existe este material y ya había más fondo en donde entrar y agarrar carne para hacer algo que fuera más que un chiste, más que crear situaciones grotescas, claro, de hacer superhéroes violentos y violentados. Entonces, esta serie, por ejemplo, antes de que se estrenara Iron Man, habría funcionado probablemente, pero habría tenido una audiencia bastante más pequeña, porque la gran cantidad de películas de superhéroes con las que se familiarizó todo el mundo habilita que existan cosas como esta ahora. Ajá, y que te permite jugar. Algo que hace mucho Ennis era jugar con los arquetipos y estereotipos de los superhéroes. Exacto. Y mucha gente no los conocía. Te aparece ¿cómo se llama? Soldier Boy y dice, bueno, es una parodia de Captain America. Aparece este otro y dice, sí, una parodia de Batman. De Superman. Pero en el cómic eso era otra cosa que se volvió una limitante. Si era algo a lo que estabas llegando como un lector nuevo, a lo mejor no pescabas muchas de las referencias y aún si era algo que te divirtiera, no lo encontrabas tan divertido como pudiera haber sido si tenías referencias. Al llevar una serie de televisión, las referencias más oscuras las eliminaron y buscaron los arquetipos a cosas que la gente que no conocía los cómics pero había visto series de televisión o películas podía identificar. Y construyeron un mundo que tiene muchísimas diferencias con el que hay en el cómic, que toma muchas de las características de algunos de los personajes y lo que hace es contarte una historia completamente distinta. Que de entrada pues hay algo que incluso por ahí ya vi que incluso en una entrevista y le preguntó directamente a Eric Kripke, porque uno de los personajes dentro de The Seven, el que aparece siempre vestido negro y que nunca habla y demás, originalmente era un clon de The Homelander. Y después acá vimos que no era ese el caso, incluso ya lo mataron, va a haber uno nuevo, pero alguien le preguntó a Kripke si con el nuevo es porque ahora sí iban a retomar la historia. Dijo, no, eso es algo que nosotros nunca vamos a hacer. Entonces ya descartó que incluso esta nueva versión del personaje vaya a ser un clon. Y lo que una vez más están tomando muchas de las cosas que hizo Ennis en espíritu para contar una historia completamente nueva. Pero insisto, el tono del cómic, sobre todo en el primer año y todavía por extensión hasta el segundo y tercero, es muy distinto a lo que hay en la serie de televisión. La segunda parte del cómic, después de los números 30 y cuando empezó a hacer miniseries para ahondar en la historia de algunos personajes en particular, el cómic se fue haciendo más rico y algo mucho más parecido en tono. No nada más el Ennis haciendo chistes de voy a matar, violar y humillar superhéroes porque me divierte hacerlo. Sí, también el tono de la sordidez de los villanos, de los héroes villanos, es menor. Es sórdido, pero no tan sórdido como en el cómic. Uh-huh. Billy Butcher es más carismático que el personaje, que su equivalente del cómic. Lo mismo con Hughie, que es muchísimo más agradable, más fácil empatizar como personaje, como punto de vista del... Creo que Hughie es el personaje más dulce en el cómic, de todos modos. Entonces,
ahí no, Sí, no había que moverle tanto. pero en un contexto en el que eso ya Sí, no, bueno, y aparte, no aparte llega dulce realmente. recordemos que en el cómic estaba visto para que fuera Simon Pegg, Sí. que es la razón por la que lo pusieron como el papá en la serie de televisión. Pero sí, son distintos, pero en general, por el contexto del volumen de obra, funciona mejor la serie de televisión que el cómic. Porque el cómic fue un chiste que se fue alargando y hasta que tenía un rato, cuando Ennis dejó de divertirlo el chiste, decidió convertirlo en algo más y le dio una forma distinta a la serie. Que aparte yo agradezco que haya sido así, porque coincidió cuando yo asumí la traducción de la serie. Los primeros 30 números los tradujo alguien más. De hecho tradujo 32 o 33. Y a mí cuando me dio la serie fue cuando se empezó a sacar ya en tomos. Y el primer tomo era una historia que había quedado inconclusa. Entonces me dieron el cómic. No, oye, ¿crees que queda bien si dejamos los números que trajo esta persona y lo dejamos acá? Y desde el título no me gustó cómo estaba traducido. De hecho, era una mala traducción la del título del arco. Dije, no, creo que está mal. Y aparte yo cambiaría esto. Si quieres te hago algunas notas. Y me dijo la editora, no, ¿sabes qué? Mejor retradúcelos. Y ya. Nos vamos en limpio a partir de ese tomo. Y es más o menos en el periodo de transición donde yo tomé la serie. Es en donde empieza ya a empezar a meterle un poquito más de construcción al mundo y a los personajes. Entonces agradezco que no me tocó traducir la parte del cómic, que era nada más un chiste privado de Ennis, que se hizo largo y se salió de control. Sí, ahora eso puede que dependiendo de qué humor les guste, les parezca igual más entretenido que a mí, por ejemplo. No es el tipo de cosas que me guste ver o leer, entonces nuevamente no es algo que encuentre necesariamente malo, pero es algo que no me gusta. Por ejemplo, a ver, es como cuando comenté, creo que se llama Scumbag de Rick Remende, Beto. Sí. Que lo Tampoco, dijiste, no que es no el era tipo de humor que me guste. Bueno, hay varias de estas cosas. Entonces, si a ustedes sí les gusta, probablemente sí lo van a disfrutar más que yo. Pero que, por ejemplo, son... ahí sí a gusto de cada quien, que es como Connie me preguntó por Brad Pack, ¿no? Hace ya algunos años. Que dije, pues trata de esto, pero pues ojo, no es para todo el mundo. Si eres fan de los superhéroes, muy probablemente no te va a gustar Brad Pack. Que me imagino que es tu caso, no sé si la hayas leído alguna vez. No. Pero si no la has leído, seguramente no te interesa leerla. Porque es ese mismo enfoque. Uh-huh. Ok, Beto, ¿qué más? De ahí, siguiendo con lo de Tío Coy, dice, ¿han leído el Batman de Zdarsky? ¿Qué les ha parecido? Yo leí 3 números nada más, no le he seguido. No he tenido tiempo. Yo sí leí varios números, pero después cuando empezó este arco donde viajaba a otra dimensión, ahí me perdí. Así que en el fondo creo que leí solamente el primer arco argumental, que era la pelea contra este robot que había programado, que era algo así como una versión cibernética del Batman de Surenar, por decirlo de alguna forma. Era como se llamaba Failsafe. Una versión de Batman que está pensado para detener a Batman. Entonces cada vez que se enfrentaban al robot era invencible para ellos. Era como un Amazo, pero hecho específicamente para detener a Batman. Por Batman. Me pareció bastante bueno, bastante loco, como muy, muy distinto del tono de Daredevil, porque uno trata de hacer la traslación. Dice, bueno, es muy común que escritores de Daredevil terminen en Batman. No tanto viceversa, pero el tono obviamente es muy similar. Entonces ha pasado muchas veces, partiendo por Frank Miller. Entonces que de todos modos, generalmente los autores que han pasado por las dos series, aunque son del mismo tipo de héroes urbanos, te presentan el mismo tipo de situaciones, pero las historias no son iguales. Porque los dos personajes son distintos. Entonces, no. Aquí lo que sorprendió fue pero hay una similitud de tono. Ajá, que en el caso de Zdarsky trata de cambiarlo completamente. Sí, es que lo que tú esperas, que es lo que casi todo mundo hace, es que lo escriben justamente bajo la perspectiva del héroe urbano. El que está a nivel de calle, trabajando en callejones, cerca de la policía o evadiendo a la policía. Y Zdarsky como que decidió romper con lo que todo el mundo estaba esperando y empezó a hacer cosas
que al menos en los primeros números parecía que lo que quería justamente romper con la expectativa de pues va a ser algo similar a lo que estaba haciendo con Daredevil, de construir los criminales, este mundo con la mafia, etcétera, y poner ahí a Batman. Y no, lo que hizo fue construir algo diferente. Sí, a mí me recuerda lo que pasó con Scott Snyder cuando saltó de Detective a Batman, donde dijo, bueno, Detective es el cómic urbano, oscuro, no sé, de horror, de suspenso. Batman es superhéroe. Es una división que hicieron muy obvia en el cambio de siglo, ¿no? Después de Cataclismo, sí, cuando quedaron Bruce Baker y Greg Rucka a cargo de las dos series, ese fue el enfoque que le dieron, ¿no? El Detective era historias un poquito en naricito noir, más de misterio, con algunos tintes de horror, de repente, y Batman era abiertamente superhéroes, y desde entonces se ha mantenido más o menos ese distinto enfoque a las dos series. Claro, entonces tú cuando dices voy a tomar a... en el caso de Snyder se nota mucho porque tienes una historia muy buena que es Black Mirror, y cuando llega Batman hace algo completamente distinto. Y en el caso de Zdarsky creo que siguió el mismo molde, la idea de llegar a Batman y hacer un Batman superheroico, no hacer lo que venía haciendo o el mismo tono de lo que venía haciendo en Daredevil. Sí. En fin. Después el mismo tío Coy cierra aquí este bloque diciendo, ¿pueden hacer un minisodio del final de la saga de Krakoa? Va a ser muy complicado leer todo. Y luego aquí no sé si al final tú me estabas aventando la bolita o a qué venga esto. ¿Qué nos hiciste ahí, Beto? Sí. Tal vez tú quieras hacerlo. Yo mira, no, aquí no sé. Derechamente voy a decir que no. Un minisodio de Krakoa, de entrada, para comentar el final de Krakoa tendrías que entrar en antecedentes. ¿Qué es Krakoa y qué es la era de Krakoa? Que la era de Krakoa son cerca de 600 cómics. Que el día que se me ocurrió checar, creo que la colección, una vez que salga esa última parte de Fall of the House of X, van a ser cerca de 80 TPBs. Son casi 600 cómics. Y la era de Krakoa la están dividiendo, dependiendo de quién le preguntes, en 5 o 6 etapas. Así es de que, pues incluso la etapa final, pues estamos hablando de casi un año de cómics. Entonces, un minisodio, no. Y de hecho, voy bastante atrasado. De hecho, cuando empecé con problemas de tiempo para leer recientemente por cosas de trabajo, iba empezando Inferno. Lo que quiere decir que voy todo atrasado como 2 años. ¿2 años? Más o menos. Así es de que probablemente antes de fin de año acabe todo Krakoa, porque sí tengo interés en empezar lo nuevo, pero también sé que la idea es que lo nuevo es algo que es abierto a que puedan llegar lectores nuevos. Entonces probablemente en 2 o 3 meses empecé a leer lo nuevo, más allá que tanto he avanzado, pero sí tengo intención de acabar todo Krakoa de aquí a fin de año, pero voy bastante atrasado, pero no me parece que sea algo que se pueda comentar en un minisodio. Porque la idea de los minisodios, ya lo habíamos dicho, ¿no? Es que alrededor de 10 minutos, 15 quizá máximo. Entonces, no creo que sea suficiente. Sí. Porque tan solo el tener comentarios de cómo llegaste ahí antes de discutir cómo se cerró, creo que no da para un minisodio. Sí, yo no te podría acompañar en un especial, Beto, porque si tú estás atrasado 2 años, yo estoy atrasado 4. Cuatro de los 5 que fueron, ¿no? Más o menos, sí. Porque según yo leíste el inicio, que son House y Powers, y después no sé si leíste algo de las series regulares, pero luego leímos Ten of Swords, ¿no? Que lo comentamos. Sí, no leí un poco, pero de las series centrales, porque no me da para irme por las ramas con los X-Men, Beto, es demasiado. Sí, no, minisodio no. Eventualmente tal vez comente algo. A lo mejor tendré que ser episodios, a lo mejor uno de cada una de las, insisto, lo vienen en 5 o 6 etapas. Eso podría ser. Ya que termine lo voy a pensar. Algún día llegaremos a él. Tal vez si lo hiciera específicamente de ese arco en vez de hacer todo como un corolario de toda la etapa, podría ser. Y no lo va a entender nadie porque nadie sabe cómo llegamos ahí. Ese es el punto. Bueno, pero no lo pienses como una explicación, Beto. Asume que la gente está viendo la serie contigo. Lo puedo comentar. Y luego, ¿qué? De entrada son pocos patrocinadores. ¿Qué tanto lo están leyendo? Además de la justificación que pone aquí Tío Coy para serie, va a ser muy complicado leerlo todo. Entonces, cuántos podrían llegar, Beto. Pero si te parece complicado leerlo todo, ¿realmente te interesaba leerlo? Sí, esa puede ser un buen argumento. Entonces, Tío Coy. No sé.
Insisto, antes había sitios que era... No lo leías, yo te lo platico, no sé si hay algo parecido todavía, pero a mí esa es la parte que me conflictúa en su pregunta. Porque parece que es... voy a preguntar para no tener que leerlo. Entonces... Sí, además que si te metes a Wikipedia la explicación va a estar. De hecho, si te pones a ver, no sé, los te va a explicar lo que pasó. O spin-off, probablemente, eventualmente, igual va a salir un video donde te lo van a explicar en 1 o 2 horas. Hay muchos youtubers que hacen resúmenes argumentales de cómics. Seguramente ahorita que ya arranca y todo lo de From the Ashes, va a haber muchos videos explicando qué fue Krakoa, cómo terminamos ahí y de dónde vamos a partir ahora. Ahorita debe haber muchos videos por el estilo. Así es de que eso. De ahí saltamos a Martín Iván, que dice: ¿cuál es su etapa favorita de Avengers? La mía es la de Bendis, aunque siento que es más porque es la etapa en que lo leí, por la etapa en que lo leí y no por su trascendencia. Seguramente es eso. No podría ser otra cosa, quiso agregar Beto, pero... no, es que, o sea, no son malos, pero es quizás en donde se hizo más evidente el que Bendis estaba haciendo más de lo que realmente se podía permitir escribir. Se notan las historias que está alargando solamente para alargarlas y que se completen tomos sin tener que meter tanta historia, que él podía planear su historia y ok, estas son mis historias para los primeros 2 años. Sí, pero estás haciendo 4 series, entonces en realidad tienes historias para 3 meses. Ok, entonces déjame echarle paja. Y se nota. Sí. Entonces no son malos, pero sí es algo que es en donde aplica lo que yo decía. Agarrarme un cómic de los Avengers de Bendis y no me sabía nada. Era, ok, ¿y esto qué? Tendría que agarrarme 8 o 10 cómics para sentir que realmente estaba leyendo una historia. Y es un tema ahí que no es nada más algo en particular de Bendis o de los Avengers, pero es algo bien común en los cómics de superhéroes, que de repente se nota cuando están haciendo las historias, justamente pensando en que va a haber colecciones, o en que como se hace la planeación para un año y de repente tienes que empatarlo con el evento que va a haber en la editorial o en parte de la editorial, alguna línea, pues es algo que a veces complica el que tanto te comprimen las cosas y lo hace distinto. Y además no tiene nada de malo que le tengas algún afecto a una etapa porque fue en donde lo estabas leyendo, por lo que representa en tu vida, porque insisto, es como si fueras a juzgar a todos los que dicen que la muerte de Superman es una buena historia, porque yo entiendo que fue el primer cómic de mucha gente. Entonces es un cómic muy malo, pero entiendes el apego emocional. Es mediocre, pero es muy malo, hemos leído cosas peores. Cada vez que lo leo lo encuentro peor. Solía pensar que era mediocre, pero cada vez que lo he intentado releer lo encuentro peor, y en particular las partes de Jorgens, que es lo que peor ha envejecido, porque si lo piensas bien, pues cuando ves al resto de los escritores, evidentemente Jorgens es el más limitado de todos ellos, y por mucho. El más limitado, y además era el que estaba tratando de abarcar más cosas, porque estaba haciendo la Justice League, y era el arquitecto central de la Superman, trama. Y era el dibujante, el escritor de Superman, el escritor y dibujante de la Justice League, y algo más hacía Beto. No recuerdo, pero habría que recordar también que ahí a veces no le dan crédito a Brett Breeding, porque no estaba dibujando Superman, estaba haciendo los layouts de Superman. Y Brett Breeding los estaba terminando. No lo ponían como layouts. Decía breakdowns. Créditos, por lo menos. Breakdowns creo que decía. Sí, creo que decía breakdowns. Y de hecho Breeding tenía crédito como finisher, no como entintador. Ok, no como embellisher. Ajá. Ok, pero... Ok. Volviendo a la pregunta, etapa favorita de Avengers. Volviendo a la pregunta. Probablemente tendría que decir Busiek y Pérez. Yo creo Busiek y Pérez. Sí, Busiek y Pérez tiene que ser como etapa, porque antes hay periodos. Hay alguna buena etapa de Roy Thomas. Angel Heart hizo una etapa maravillosa, pero de forma sostenida. ¿Angel Heart o Engelhart? Yo le digo Engelhart. Yo lo he oído de las dos formas y tengo que saber, porque generalmente cuando dudo o he escuchado más de una pronunciación, voy y busco algún video o audio con una entrevista y no creo que haya de él. Es que los gringos tienen esta tendencia a dar vuelta al orden de las letras, sobre todo en las LE. Por ejemplo, no siempre, pero lo hacen muy común. Sí, en muchos casos. Por ejemplo, Spectre, los dos lo pronuncian Spectre. Sí, las sílabas que tienen una doble consonante en la que la segunda es L o R. Siempre. O Azrael, mucha gente lo pronuncia, o todo el mundo en realidad que lo ha escuchado lo pronuncia como Azrael.
Y yo muchas veces, o sea, me demoré mucho en entender de qué personaje estaban hablando, porque para mí es muy claro que tiene que ser Azrael, porque es un ángel. Tiene que terminar en él. Eso de las facciones de repente es conflictivo. El dueño de una tienda, el que fue mi primer dealer sostenido de cómics, su gran coraje que años después, 20 años después le seguía pesando, era que él abrió la tienda junto con algunos socios en el 91 y decía que lo que más le molestaba y que a veces sentía ganas de ahorcar a alguien era cuando llegaban a pedir cómics de Wolverine. Ah, sí. Beto, ahora me causó gracia eso porque he estado viendo la Eurocopa. Sí, ya sé. Cada rato hacen propaganda de Wolverine y Deadpool. No, Deadpool. Es Deadpool. Es que mi hermano también está viendo la transmisión del Cono Sur porque acá en México Televisa prometió una super cobertura y creo que están pasando la tercera parte de los juegos y la mitad de ellos diferidos. Entonces mi hermano está usando un VPN para ver la transmisión del Cono Sur a través de... Me causó gracia porque escuché a varios que decían Wolverine bien, pero decían Deadpool. Y después apareció... Yo nada más oía uno. ¿Cómo se llama este que era el mediocampista de Boca? De la Torre. Y de la Torre dice Deadpool. Y dije, lo corrigieron. Y Wolverine. No, el que yo oí dijo Wolverine y Deadpool. Con T al final. Deadpool. Ok. Bueno, es que los argentinos no son muy buenos para pronunciar otros idiomas que no sean argentinos. No, sí, son como los españoles en ese sentido. O como los estadounidenses, que tampoco no les interesa cómo se dice en otros lados. Sí. Yo veía, cuando vino Eduardo Rizzo, cuando platicaba con otros de los invitados, los veía sufrir. Porque Rizzo les entendía perfectamente, pero a ellos les costaba trabajo entenderle a él. Sí, muy marcado el acento argentino, incluso cuando hablan en otro idioma. Sí, pero bueno. Como los españoles también, Antonio Banderas se nota mucho que es español. Ajá. Bueno, ya para cerrar. Por las ramas para variar. Suele pasar. Pero mira, otras etapas que, la que mencionó Beto, obviamente es muy clásica, la de Roy Thomas. A mí me gusta mucho una etapa que es más bien pasa desapercibida, que es la etapa de Roger Stern de principios de los 80. Es buena. Con varios dibujantes. Pero hay varias más. Tiene varias etapas interesantes Avengers, pero yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que la de Busiek y Pérez es particularmente buena. Sí, que por ejemplo cuando dejaron las dos series en control de John Byrne, me gustaba más Avengers West Coast, que él escribía y dibujaba, que Avengers, que él escribía y dibujaba a Paul Ryan. Probablemente tenga que ver que no me gustaba Paul Ryan intentado por Tom Palmer, pero eso ya es tema aparte. Son como un choque estilístico ahí, la verdad, como que no juntan ni pega. Sí, eso de que Tom Palmer fuera el entintador de Avengers sí o sí, sin importar quién dibujara, de repente daba resultados muy extraños. Por ejemplo, a Epting le iba muy bien, que fue uno de los que vino después, pero sí con Paul Ryan no, chocaba mucho. Pero en fin. Y ya para cerrar con Discord, dice Tío Coy, pone una imagen del póster de Caped Crusade, dice emocionados, que lo comentamos que era una serie que estábamos anticipando, la esperábamos una vez que se estaban haciendo anuncios del tono de las historias, que empezaron a aparecer algunos clips, entrevistas con algunos de los involucrados, y luego el elenco de voces, que también suena bastante bien, y pues comentamos eso y dijimos que estábamos esperando ansiosamente que llegara, y de eso estar emocionados. Además, siempre me gusta un poquito el uso de emocionados, porque emocionado quiere decir que manifiesta una emoción. Entonces podrías estar hablando de ella con desdén y eso cuenta como estar emocionado. Así es de que... Bueno, Beto, creo que se refiere en realidad a demostrar mucho entusiasmo por algo. Creo que el tema es que... No cualquier emoción. Lo correcto sería manifestar excitación, pero como excitado todo el mundo inmediatamente tiene una connotación sexual, la gente tiende a alejarse del término y utilizan emocionado, que es más abierto. Pero insisto, emocionado, incluso aversión, asco, repulsión y desdén son emociones. Si manifiestas esas cosas, estás emocionado. Pero no seas tan literal. Si le entendimos es como si te digo, decir. Yo estoy muy emocionado de saber que Zack Snyder piensa ser director Scott de Rebel Moon. Estoy emocionado con odio, desdén e ira. Y la afirmación es correcta. Desinterés y desprecio. Sí, buena. Pero, en fin. Con eso acabamos con Discord.
Ahora, sí, lo que pasa es que no tendemos a ser, creo que somos un poco irónicos y no tendemos a ser particularmente entusiastas con algunos temas, excepto cuando estamos enojados, Beto. Además es solamente con la voz. Y yo creo que si tratáramos de demostrar como que algo, estamos anticipando, esperando algo con ansia, sonaría muy falso. Sí. Sería como cuando ves a estos youtubers, tiktokers y demás, que, oh por Dios, no puedes creer lo que están diciendo, porque se oye falsísimo. Entonces, creo que Además que, somos nosotros y también tenemos esta característica de ser bastante prudentes con lo que viene, esperar a que aparezca antes de hablar de esto o de lo otro. Sí, somos cautelosamente optimistas la mayor parte del tiempo cuando es algo que queremos ver. Claro, a veces somos escépticamente optimistas. Y escépticamente pesimistas cuando es algo que no nos convence. Pero estamos abiertos. Pesimistas. Pero estamos abiertos a cambiar de opinión. Por eso es como con cautela. Y es el argumento que siempre decimos. No podemos opinar porque no lo hemos visto. No lo hemos leído. No sabemos. Tenemos la esperanza de que funcione. Creemos que las cosas están puestas para que funcione. Pero hasta no verlo, no saber. Y a veces también creo que es todas las veces que te han decepcionado. Probablemente también es lo que provoca eso. Que se acumulan. Estoy cautelosamente esperanzado de que esto sea bueno, pero prefiero no emocionarme. Sí, no hay tanta anticipación. No estoy comiéndome las uñas ni... ¿Cuál sería otra frase? Comiendo ansias para que se estrene. Pero una vez que se estrene, la voy a ver. Sí, que yo, de lo que pusieron cuando los clips, la confirmación de que estaba ambientada en los años 40, que muchos después eran versiones alternas y que no iba a ser adaptación de nada que hayamos visto en cómics, me atrajo mucho la atención todo eso. Y estamos grabando esto, no lo habíamos dicho, el miércoles 26 de junio. Hoy ya se liberó el primer tráiler para la serie y se ve muy bien. La verdad es que sí. Que por ahí ven que dice, no, esa animación no me convence, se veía mucho mejor la de los 90. No, o sea, es el mismo estilo de dibujo, el mismo estilo de diseño de personajes y la animación más moderna. ¿Cómo decir que esta animación se ve fea comparada con la otra? Es nostalgia hablando y de una forma que te ciega y no estás conectando el cerebro con la boca. Entonces, no sé, a mí me emociona mucho verla así, pero... Okay. Pero insisto, cautelosamente, tampoco me voy a poner a pegar de brincos o a dar de gritos porque no soy yo. Sí, hay que verla. No va con nuestro estilo, Beto, ni con el tuyo ni con el mío, que son distintos, pero se parecen un poco. Un poco, sí. Con eso acabamos con todo lo de Discord. Así es de que nos quedan por ahí nada más un par en Twitter y una más en YouTube. Ok. ¿A dónde quieres ir? Vamos con las de Twitter. Ok, en Twitter son de Santarriaga, que nos dejó un par de preguntas. Que dice, ¿cuál es su opinión sobre la serie de Thunderbolts? Buena. Y le da seguidilla ahí con varias. Pone, ¿cuál es la mejor encarnación? Hubo además una serie dibujada por Francisco Ruiz Velasco que parecía como un club de peleas. ¿La conocen? ¿Cuál es la relación con la serie regular de Thunderbolts? Pues es que el concepto ahí tuvo una evolución. A ver. Yo creo que los Thunderbolts se acabaron una vez que se fue Kurt Busiek, técnicamente, porque después se transformó en algo así como la versión del universo Marvel del Escuadrón Suicida. Sobre no tiene todo, nada de malo porque sobre no todo es un buen cómic. Sobre todo en la versión de Warren Ellis. Warren Ellis estaba haciendo el Escuadrón Suicida en Marvel. Claro. No es una mala idea. Me parece que hay buenos cómics ahí. Pero la gracia de los Thunderbolts es mayormente el número 1. Porque por supuesto que los cómics que siguieron fueron muy buenos. Y hay mucha evolución de los personajes a lo largo de, no sé cuánto habrán sido, Beto, unos 75 números de Busiek. Es que más que el número 1 es la premisa de la historia y cómo te la plantea, sí. ¿No? Porque tú eres un nuevo grupo de héroes que va a reemplazar a los Avengers, que es la época en la que se dio lo del universo de bolsillo de Franklin Richards, que una vez más, mutantes, nos vamos a meter en problemas, no vayamos más allá. Aparece un grupo de héroes que aparentemente van a ser los que ocupan el lugar de los Avengers mientras los Avengers no están. Y la gran revelación al final del primer número es que no son héroes, son villanos haciéndose pasar por héroes. Entonces, a partir de ahí... O sea, hay uno muy importante, porque los otros no tanto. Que aparte es porque de entrada están manejados como si fueran contrapartes una vez que lo entiendes. Sí. Entonces, que tengas a un rival de Captain America como el líder de este nuevo equipo de héroes, que en realidad no son héroes, hace que toda la posible concepción que tuvieras de una serie de superhéroes cambie en esa última página. Y el primer año de la serie lidia con esta idea
de que lo que estás viendo no es lo que creías que era y cómo lo exploras. Pero a partir de ahí se convierte en una historia de personajes, que es algo que dice que hace muy bien y que para fines prácticos se convierte en una exploración del tema de la redención en el caso de los superhéroes, cuando descubres que la gran mayoría de ellos se dan cuenta de que pueden ser héroes y que no tienen realmente ninguna motivación para seguir siendo villanos. En el caso de Zemo es la venganza y va mucho más allá de su obsesión y demás. Pero eso es lo que hace interesante esa primera encarnación de la serie. El problema es que una vez que te deshaces de ese elenco original... Simo no es solo la venganza, porque Zemo también es un personaje con convicciones. Bastante más complejo, sí. Pero, claro, pero ese es el punto de partida. Skull, por ejemplo, Red Skull no es solamente que quiera vengarse de Captain America, también tiene sus fines. Los otros personajes eran más villanos circunstanciales, por decirlo de alguna forma. No todos, pero algunos. Dos en particular. Entonces se da mucho la exploración de lo que decía Beto y también de la tragedia dentro de lo que le cuesta tomar algunas decisiones. O sea, cambiar el chip y decidir ser héroe conlleva sacrificio. Y gente que no está acostumbrada a efectuar sacrificios tiene que empezar a tomar decisiones importantes en su vida y ver si va a querer cambiar realmente o solo está disfrutando la buena prensa del momento, haciéndose pasar por alguien que no son. En fin, ese es el desarrollo temático que le da la riqueza a los Thunderbolts y que una vez que culmina esa historia se pierde porque ya no se puede volver a hacer. Ajá, no lo puedes repetir. Entonces la serie original es esa idea y explora de muchas formas, porque mencionabas los personajes que son héroes a veces incidentales y también esto del sacrificio y la tragedia. Había también que hacer énfasis en el manejo de personajes porque muchos de ellos te plantean las circunstancias. Cómo fue el que la situación en la que estuvieron y un momento de debilidad fue lo que los convirtió en villanos. Y toda la serie de malas situaciones que atravesaron que los hicieron seguir ese camino. Entonces el arco de redención es incluso te lleva a veces a pensar qué hubiese pasado si en este momento él tomó una decisión distinta o si alguien más no le hace esto y entonces él no se ve forzado a tomar una medida desesperada y yo creo que eso es lo que hizo que fuera interesante. Y no quiera que usen esa alegoría para entender que tal vez algunos de los criminales que tanto odia a la sociedad pueden ser personas que han sido víctimas de las circunstancias. Sí. Que no vaya a pensar uno que los delincuentes pueden ser tan personas como uno. Pero bueno. Que es el tema que siempre se discute cuando se habla de la presunción de delito, ¿no? Que el hecho de que alguien esté en la cárcel no implica que todos sean malas personas. Así es de que no puedan dejar de ser... o que no los puedas rehabilitar, que no puedan reintegrarse a la sociedad, que si les das la oportunidad de hacer otra cosa, no se dedican a otra cosa. Es un tema que siempre se ha discutido y que dice que aquí lo aprovecha de muchas formas distintas porque aparte al ser un equipo no está centrado en un solo personaje, sino que cada uno de ellos tiene sus propias circunstancias, su propio pasado y son explorados. Entonces el tema es que una vez que se convierten ya en héroes y se revela el tema de Zemo y demás, ellos ya son héroes. Ya no hay vuelta de página. Entonces todo lo que haces después con esos personajes no puedes regresar a la esencia de esa serie original porque no hay forma de que puedas repetir la situación. Y todos los equipos que vienen después es poner villanos en el rol de héroes, pero como dices, más cercano al concepto del Suicide Squad. No es que se quieran redimir, no es que quieren ser buenos, es que están por algún acuerdo con el gobierno tratando de resarcir parte de lo que hicieron. Y funcionan distinto. Igual hay algo de eso, o sea, algunos una serie cuando empiezan a hacer cosas para ayudar a la gente y algunos de ellos empiezan a verse ya a sí mismos como, pues yo no sé por qué hacía el mal si podía haber hecho esto desde un principio. Sí, y bueno, tienes personajes. Hay una amplitud en el Suicide Squad de las motivaciones de los personajes para formar parte del Suicide Squad que también le da un interés, porque no es que todos los personajes sean villanos, hay algunos que no lo son, uno que obviamente no lo es, que es Rick Flag, pero que igual comete algunas, se va pervirtiendo en algunos casos. Tienes otros personajes más estoicos como Nemesis. En fin, hay bastante cosa ahí que darle vuelta. Pero bueno, volviendo al tema, para mí la mejor es la original. Y por supuesto que las otras también tienen sus méritos, pero no puedes volver
no puedes volver a hacer lo mismo, no puedes volver a los grandes éxitos, no puedes volver a contar la historia. Y por ejemplo, con encarnaciones más recientes, la de Marvel Now, por ejemplo, realmente ni siquiera eran villanos propiamente dichos, ¿no? Ya ahí más allá de Venom, eran antihéroes. Claro. Porque estaba Punisher, estaba Elektra, estaba Deadpool, entonces era distinto. Así es de que... Sí, porque hay una... Bueno, en la época en la que estuvo Hawkeye como líder, que salían de ahí. ¿Cómo se llamaba la prisión, Beto? Una que es como el equivalente a Bell Reeve, pero no es Bell Reeve. Es de Raft. No. Estaban como en unos pantanos igual, estaban en Luisiana. Parecía. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese. Bueno, pero era muy parecido a Bell Reeve, porque Bell Reeve también está en Luisiana. Sí. En fin. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, pues, eso, la otra serie que menciona, la que dibujaba Francisco Ruiz Velasco, volvemos a lo mismo. Se hicieron cosas distintas con el título porque no se podía repetir el concepto, pero pues ya era un nombre popular y se quería seguir esto. Lo del club de peleas fue una parte de esa historia, pero no era lo único. Y la relación con la serie de Thunderbolts, pues ya básicamente era solamente el título. Y la otra pregunta que dejó Santarriaga dice: a propósito de lo que mencionaron sobre Grifter en el episodio 391, ¿qué opinión tienen del universo Wildstorm? ¿Hay algo que consideren rescatable? A mí me gustaba Team 7. Yo he leído muy poco de eso, Beto. Yo más de una vez he hablado de todas las cosas rescatables que había en Wildstorm. O sea, insisto, no entiendo que hay gente que diga esos cómics eran malos. O sea, te das cuenta que entre esos cómics hay cosas que escribieron prejuiciados, diría yo. Sí, el tema es que todo el mundo piensa en el inicio de Image y pues no todos eran cómics escritos por Rob Liefeld y Todd McFarlane. Jim Lee puede ser un cretino, puedes cuestionar muchas de las cosas que hace, pero se rodeó de escritores después de que darle trabajo a Brandon Choi, que es muy amigo suyo, pues resultó no ser tan buena idea, pero se llenó de escritores. Y tiene cómics escritos por Alan Moore, por Ed Brubaker, por James Robinson, por Joe Casey, por Joe Kelly, incluso para cómics militares se llevó a Chuck Dixon. Entonces, creo que a veces sí se subestima mucho lo que eran los cómics de Wildstorm. Hay muchas cosas de Warren Ellis, de la mejor etapa de Warren Ellis. Entonces, yo sí soy de idea que hay muchísimas cosas rescatables en Wildstorm, pero vamos, no es algo que se pueda comentar así de rapidito. Y sí hay muchísimas series que valen mucho la pena, incluso por etapas, ¿no? Porque no todos los Wildcats son iguales, pero los Wildcats de Alan Moore o los de Joe Casey me parece que son dos series súper recomendables. El de Planetary y Authority, pues he hablado muchísimo desde siempre. Deadpool tiene un par de etapas que son bastante buenas. Welcome to Tranquility de Gail Simone, también la comenté aquí en su momento, también me parece que es una serie muy buena. Así es de que para mí sí tiene muchísimas cosas rescatables, además de que creo que parte, a lo mejor no por diseño, pero el hecho de la gente con la que se rodeó Jim Lee hizo que lo que fueron muchos de los títulos de Wildstorm fuese algo que heredaba de forma indirecta el espíritu de cosas como Watchmen, que era ¿qué pasaría en un mundo en donde los superhéroes tuvieran el poder de cambiar las cosas? Entonces, si lo piensas de cierto modo, Watchmen es la inspiración principal para The Authority. Los héroes que quieren cambiar al mundo, y lo ves también reflejado en la versión de Joe Casey de los Wildcats, cuando se convierte en una corporación que crea inventos que revolucionan la forma en la que ve la gente. Entonces, sí creo que hay muchas cosas rescatables. Hay algunos cómics que sí son bastante menores. Jim Tierney, por ejemplo, que partiendo por el arte, sí es probablemente el arte más flojo en todos los cómics de Wildstorm, por muy famoso y popular que sea J. Scott Campbell, por mucho era el artista con menos talento en todo Wildstorm, pero sí es un sello que me parece que a lo largo de sus años de existencia tuvo una cantidad de proyectos de gran calidad. Así es de que yo sí lo defiendo. De entrada, cuando alguien diga, es que los cómics de Wildstorm, ahí fue donde salió Prometea, de ahí salió Tom Strong, de ahí fue donde Ed Brubaker se dio cuenta que podía hacer cómics propios, y de hecho muchas veces ha dicho que de lo que más se arrepiente es de haber puesto Point Blank y Sleeper dentro de ese universo, porque de otro modo es algo que pudo haber seguido expandiendo por su cuenta y sin tener que pedirle permiso a Jim Lee. Bueno, toda la línea de Alan Moore de Top Ten, ABC eso, recibía
buena parte de los premios y las nominaciones en la época en la que apareció. Sí, o sea, es Prometea, The Life of the Gentleman, Tomorrow Stories, Tom Strong, Top Ten, nada más, ¿no? No me acuerdo de ninguno más. Están Planetary de Authority, también súper populares y ganadores de muchos premios y muchas otras cosas buenas. Tuvo sus tropezones, claro, se llenó de buenos escritores, sí, pero también le dio trabajo a Mark Millar y lo dejó que se colgara del saco de Warren Ellis y convenciera al mundo de que podía escribir, y a la fecha sigue colgándose de todo lo que hizo detrás, de todo lo que hizo trepado en los hombros y espaldas de Alan Moore y Warren Ellis. Así es de que aún así, insisto, hay muchísimas cosas que valen la pena. De los proyectos, por ejemplo, que me parece que son menos vistos, hablando de la mejor época de Warren Ellis, Global Frequency, que estuvo a punto de hacerse de televisión, que no se concretó, pero sí, yo sí, lo he dicho muchas veces, yo sí soy gran defensor del nivel de calidad en general de todo lo que era Wildstorm, más allá de que no puedes hablar igual de todo lo que eran el image de los fundadores. Ok, creo que con eso está ampliamente respondida esa pregunta, Beto. Ok, y ya para cerrar con las preguntas, Diego Mendoza en YouTube dice: una duda adicional. Con la reciente marcha de Seth Wells, aquí lo traicionó el teclado, de Amazing Spider-Man, ¿qué escritor les gustaría o creen que podría ser una buena elección para sustituirlo? ¿Quieres especular, Esteban? No, la verdad es que siempre nos sorprende, no es como que le hayamos achuntado muchas veces a quien viene. A veces sí, y luego nos arrepentimos. Cantamos que Tom King iba a ir a Batman, y luego nos arrepentimos de haberlo cantado porque no sabemos si lo manifestamos. A mí me gustaría ver a... ¿cómo se llama? Beto, se me fue en estos momentos. El de Immortal Hulk. ¿Ali Wake? Sí. Sería un cambio bien extraño, pero creo que le vendría bien a Spider-Man. Puede ser. Sería cosa de ver si a él le interesa hacerlo. Que de todos modos, yo no le veo mucho caso de especular, porque yo estuve en por algunas cosas y creo que ya se decidió quién es. Entonces sí. Ya el problema es que yo imagino que un buen candidato es ¿cómo se llama? Jed Mackay. Ya. No, pero no estaba pensando en él, estaba pensando en el escritor de Nightwing. Ok. Tom Taylor, pero tiene muchas cosas en DC, entonces no sé. Tendría que cerrar etapas allá, está haciendo mucho por allá como para pensar que sea. Y no sé si sigue vigente, pero tenía contrato de exclusividad con DC. Y estaba por expirar, pero pues todavía tiene muchas cosas pendientes, entonces no creo que lo vayan a soltar. No digo que ya por ahí por un par de filtraciones parece que el nuevo escritor va a ser se me fue el nombre, Joe Kelly, que me parece que es una muy buena opción. Digo, no creo que se quede mucho tiempo, ¿no? A mí no me molestaría nada ver un par de años de Joe Kelly haciendo Spider-Man. A mí me suena Interregno, Beto, me suena 6 meses mientras elegimos a alguien más. No lo sé. Es que alguien puso una foto de... Ya ves que es en este evento en el que le dan anticipos de lo que se viene a los retailers. Uh-huh. Y por ahí vi filtraciones de una foto en la que están anunciando algo de... Me parece que la de Ultimate. Y junto con una imagen del Moon Knight se ve un recuadro por ahí donde dice: y una nueva etapa en Amazing Spider-Man de mano de Joe Kelly. Entonces el que quiere una nueva etapa, yo creo que probablemente va a estar un par de años al menos. Que no me parece una mala elección. Creo que Joe Kelly es un escritor bastante sólido, que también estuvo en Wildstorm, por cierto, hacía Steampunk con Chris Bacalo. Me parece que es una buena elección. Habría que recordar que el Deadpool chistoso que todo el mundo conoce ahora, cuando lo convirtieron en un antihéroe y se volvió divertido y empezó a adoptar una personalidad distinta a con la que lo creó Rob Liefeld, el principal responsable de eso fue Joe Kelly, cuando trabaja con Ed McGuinness en la serie regular de Deadpool. Y por ejemplo su etapa en Superman tiene momentos brillantes. Entonces yo creo que Joe Kelly es una gran opción para hacer Spider-Man por un rato. Sí, bueno, si escuchan gritos por acá, está jugando México con Venezuela y acaba de hacer un gol Venezuela, así que está ganando. Pues es probable que empiecen a escuchar también gritos allá del lado de Beto. Sí, mi hermano es anti-tri, entonces también por acá lo oí gritar gol, entonces asumí que le habían anotado gol a México. Sí, a Beto no le interesa mucho, pero de hecho estamos grabando hoy porque íbamos a grabar ayer, pero ayer jugó Chile y perdió contra Argentina. Sí.
Así que eso, porque dudo que podamos filtrar el sonido ambiente en la edición final del episodio. Sí. Ok, Beto, se nos acabaron las preguntas, me parece, ¿no? Sí, eso fue todo. Por fin. Parecía poco, pero no lo fue. Sí. Es que nos acostumbran las últimas semanas a tener que rellenar con algo. Entonces, era una invitación abierta a irnos por las ramas y se nos quedó la costumbre. Sí, ok. ¿Qué te parece si comentamos el final de temporada de Doctor Who para sacarlo ya de una vez? Me parece bien. ¿Qué te pareció? Mira, tengo sentimientos encontrados. Creo que fue una buena temporada. No he visto la de Chibnall. Empecé a verla y no seguí. O sea, la época de Chibnall, porque no es una temporada, son varias. Y yo ya me había cansado un poco hacia el final de la etapa de... ya, ando mal con los nombres hoy día. Bueno, la etapa anterior a la de Chibnall, la de Moffat. Ajá. Entonces, tiene varios elementos que son novedosos, que son polémicos, sobre todo para los más conservadores. No estoy entre los más conservadores, pero sí estoy entre los conservadores. Entonces no puedo decir que no me molesten, o más que molestar, que no me llamen la atención. Entonces, creo que hay varias cosas que... O sea, hay un claro interés, que ya habíamos hablado un poco de esto, un claro interés en dirigirse a una audiencia nueva, no en seguir dándole al mismo grupo de fanáticos acérrimos, sino que transformar a Doctor Who en una franquicia más grande, en hacer crecer al personaje, no en seguir trabajando con ese nicho bien especial que tiene Doctor Who. Entonces se hicieron varios cambios y creo que hay cosas que funcionaron bien. Hay algunas que se sienten un tanto... no sé si forzadas, pero que tal vez no han tenido todo el desarrollo que necesitan. Y ya yendo específicamente al final de temporada, creo que fue lo más flojo de la temporada. Para ser honesto, creo que hubo episodios muy buenos. Beto comentó hace un par de semanas que hubo una seguidilla de 3 episodios excelentes, que yo estoy absolutamente de acuerdo, fueron muy buenos. Pero este final de temporada en lo particular decantó por el lado de las historias de Doctor Who, que a mí no me agradan tanto, que son aquellas en las que hay mucho bla bla, mucho technobabble, mucho mumbo jumbo, como dicen los gringos. Para hacer que la historia avance y resulten las cosas como quiere que el escritor resulte, pero que a la hora de no sé, de presentar claramente cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, cuáles son las reglas del universo, para ver después cómo las rompemos, creo que son bastante laxos en establecerlas. Entonces, siendo la persona que soy, cuadrado, obsesivo, ese no es el tipo de historias que me agrada ver. Y sentí que había bastante de eso. Hay algunas referencias a episodios que no he visto. O sea, vi ahí que usaron imágenes del Cuarto Doctor para presentar a este villano que es Suket. Y una cosa, o Shutek, perdón. Una cosa que me molestó mucho, Beto, yendo a mi obsesión con estas cosas lingüísticas, es el anagrama. No sé si Russell T. Davies entiende lo que es un anagrama, Beto, pero no es una sopa de letras. Una sopa de letras y un anagrama son dos cosas distintas. Sí. No es como que puedas elegir cuáles palabras del anagrama usas. Tienes que usar todas las letras. O sea, perdón, no las palabras. Tienes que usar todas las letras para que sea un anagrama. Tienes que usar... Si eran 9, tienen que ser 9. En otro orden. No es como que agarres partes para lo que te conviene. Haberlo hecho de una manera que hubieses tenido la misma cantidad de letras y te hubiese servido para armar los dos nombres habría sido brillante. Pero probablemente no se podía hacer. A ver, yendo específicamente a la historia, creo que tuvo elementos interesantes, pero tiene mucho de esto de forzar un poco el desarrollo para hacer que la resolución sea difícil. Pero creo que en ese juego de hacer que la resolución sea difícil, a veces se les pasa la mano. Un problema que tiene una historia de viajes en el tiempo es que
siempre puedes decir que tu solución es volver hasta el segundo anterior al evento que causó la cadena de acontecimientos negativos, ¿cierto? Sí, pero bueno, en Doctor Who sí hay una regla que impide que haga eso, ¿no? Sí, entonces tienes que complicarte el tema, de otra forma no resultaría. Entonces, una de las cosas que a mí me generan problemas es que cuando pasan cosas en el tiempo, o sea, haya pasado varias veces en esta temporada, algún villano aparece en cualquier momento de la línea temporal, y en el momento en que aparece y comete un acto, la línea temporal completa se altera desde ese momento en adelante. Pero es como extraño, o sea, si algo hubiese pasado, por ejemplo, en 1980, se debería haber alterado toda la línea temporal. Por lo tanto, yo me reconstituyo, como sea que funcione eso, y paso a existir dentro de esta nueva línea temporal, si es que esta línea temporal me contempla. No debiera ser que yo estoy, no sé, en el día martes y el día jueves, o sea, el día miércoles, ya el universo es distinto y yo me doy cuenta que es distinto. Es una cosa muy, muy extraña que, claro, está circunstanciada por el hecho de que los personajes que notan estos cambios son los que están en directa relación con el Doctor, cerca de la tarde, etcétera. Se le pueden buscar sus vueltas de tuerca. Pero esa forma en la que cambia el universo de Doctor Who cuando se producen estas alteraciones de la línea temporal siempre me genera me genera esa resistencia de no me puedo subir inmediatamente al bus, tengo que como que tengo que pelear conmigo mismo y decir, ya bueno, déjalo ir, Esteban, déjalo ir, vamos. A ver, ¿qué más? Creo que los efectos especiales están bastante bien, pero sí hubo varios elementos, y yo creo que el principal, y que es el que generó un montón de memes en las redes sociales, fue que el villano estuviese ahí de polizón en la tarde por, no sé, 40 años de historia, 45 años de historia, y recién ahora por fin se activara la amenaza. Creo que por ahí les faltó buscar alguna forma de que este fuese el momento de Sutekh estuviese mejor explicado. ¿Por qué ahora y por qué no ayer? Etcétera. O sea, tendría que haber existido alguna explicación mayor que esa. Pero bueno, no sé si te parece algo de esas observaciones, Beto, estás completamente en desacuerdo. Respecto a lo último, creo que sí tratan de justificarlo, ¿no? Es tal vez una explicación muy simple, el que necesitaba reunir fuerzas y que sean algunas circunstancias, y el hecho de que tengan esta tardis de memoria al recrearla. La tardis de memoria. Es la clase de recuerdos. Me gustó la idea. Es un vistazo al pasado del personaje, que es algo que creo que en esta temporada Russell TV hizo bastante. A pesar de que le prometió a Disney aparentemente que era como empezar de cero. Hasta la parte en la que se metieron dentro de la TARDIS hecha de recuerdos y que se vieron los recuerdos adentro, estaba bien. Pero en el momento en que la empezaron a usar, ahí ya el chip ya no me funcionó más. Ahí se cortocircuito. No tengo problema con eso. A mí no me molestó. Además de que creo que toda la temporada en general se caracterizó por este esfuerzo de hacer cosas nuevas, pero sin dejar de voltear atrás. Y yo creo que era un balance difícil. Y dentro de todo sale bien liberado. Fíjate que lo me suena un poco del final, estos últimos 2 episodios, es que Sutekh haya sido una criatura de CGI y no era de tener un actor, porque tuvo villanos muy buenos esta temporada. Entonces sí que el último fue una creación de CGI, a pesar de que se ve muy bien. Sí, me decepcionó un poquito. Pero en general me dejó bastante satisfecho la temporada. Tuve unos flashbacks a Filmation, Beto, porque a pesar de que era un CGI bien hecho, me daba la impresión de que era siempre el mismo CGI. Sí, o sea, aprovechando que realmente no tiene que moverse mucho por todo el tiempo, está ahí trepado y ahí aperchanado en la TARDIS, claro. Pues hace que no requiera muchos movimientos, entonces sí, probablemente fue lo que permitió que el render se pudiera trabajar bien, no requería moverse demasiado, así es de que eso ayuda, pero en general yo creo que la temporada funcionó bastante bien. Mencionabas tú esto que dije yo en la serie de episodios, que básicamente los que dije que era probablemente la serie de 3 episodios consecutivos
por lo menos la mejor que yo recuerdo desde que empecé a ver algo de Doctor Who, que fueron los episodios 3, 4 y 5, que son Boom, 73 Yards y Dot and Bubble, que son el que escribió Moffat, más 2 de Russell T. Davies, y que me parece que el que le sigue después, el sexto, que es Rogue, que fue el que escribió o coescribió Kate Herron, me parece que también funciona bastante bien, porque le añade un poquito más a la mitología de Doctor Who, una vez más mirando hacia atrás, pero pensando en el futuro. Y en ese episodio además hay un detalle que no he visto tan comentado. ¿Viste que hay un doctor extra? ¿En qué, perdón? En Rogue. Hay un... Cuando está a punto de ejecutarlo el cazarrecompensas, y le muestra los rostros de las... sí, de los doctores. Los rostros que tienen del pasado. ¿Te diste cuenta de que hay uno extra? Me acuerdo que aparecieron los de Chibnall, esta especie que era el ¿cómo se llama? El Fugitive Doctor, creo que era uno. Y algunos de estos de la... Hay un episodio que es una referencia de Chibnall a un episodio clásico de Doctor Who, donde aparecían los doctores que son anteriores al primer doctor, que no recuerdo cuál es el nombre técnico que tienen. Y me pareció que era uno de esos, así que no estoy seguro si nos referimos al mismo. No, es que cuando se ve el cuarto doctor enfrente de Ncuti Gatwa, el que está al lado es Richard D. Grant. Que quien ubica al actor es el Loki, que tiene su final de propósito épico, que es en donde lo ubica casi todo el mundo, que es un gran actor. Él, mucha gente no sabe que alguna vez interpretó al doctor en unos episodios animados hechos para el sitio web de la BBC antes del reboot de 2005 de Russell T. Davies. Esto fue en 2002 o 2003, me parece. Y eran estos webisodios en los que el doctor era Richard D. Grant. Y se ve su cara. O sea, está ahí Richard D. Grant. Entonces, no sé si esto significa que en algún momento Russell T. Davies va a hacer algo con Richard D. Grant como el doctor. O nada más fue que le pidió permiso para hacer una foto o lo filmó para hacer algo con él. Nada más para hacer el guiño, porque sí me llamó mucho la atención eso. Porque creo que ese fue el tema recurrente a lo largo de toda la temporada. Es pensar en necesitamos un inicio fresco, algo que pueda traer gente nueva, pero sin dejar de reconocer el pasado de la serie y mirar atrás. Entonces, eso y aparte esta construcción de ir alrededor de los misterios, pero no como rompecabezas, que creo que era lo que terminaba por cansarte de Moffat, que insistiera de repente en que sus misterios tenías que darle muchas vueltas para resolverlos. Moffat sí es más de darte un teaser y después ver qué hace con él, como pasa al final de la resolución, ¿no? Una vez vencido Sutek, sabemos finalmente que la vecina que se veía rara, sí, esconde algún secreto que probablemente veremos. A mí lo que me molestaba un poco de los guiones de Moffat, y que por supuesto no ocurre en todos los casos, porque Moffat es autor de algunos de los mejores episodios de la historia del personaje, es que, para el que sepa algo de ajedrez, cuando juegas ajedrez y estás en la etapa estratégica planteando tus piezas en el tablero, o plantando tus piezas en el tablero, llega un punto en el que el juego, si los dos competidores son más o menos parejos, está casi en tablas. O sea, es muy difícil hacer un movimiento sin que te empiece a costar la pérdida de alguna pieza. Entonces, el guión generalmente, o no generalmente, en muchas ocasiones avanzaba de una manera lenta, muy como la construcción de una casa, con mucha atención a los detalles. Pero una vez que entrabas en la fase de resolución, era como, en Chile le llamaban ping-pong, que es estos juegos de ajedrez de 5 minutos, de 1 minuto, donde cuando se te está acabando el tiempo empiezas a comer piezas a lo loco y ya se te olvida un poco la estrategia, a ver quién logra mover las manos lo más rápido posible para conseguir ganar en esos juegos rápidos. Entonces, a veces me generaba esta sensación de que era más, o sea, de que la trama no estaba bien resuelta, sino que era un poco de tecnicismo, de balbuceo, y la trama se resolvía más bien al antojo del escritor.
Eso no me gusta en general, no me gusta en Doctor Who y no me gusta en ningún tipo de desarrollo. Y creo que pasa mucho en Doctor Who, donde nuevamente el tema de las reglas, que es algo que yo necesito el contexto. No me importa que una historia sea muy loca en la medida que tenga sentido, coherencia interna. Una vez que rompen la coherencia interna de una historia, ahí se me... No la puedo seguir, o sea, me genera un rechazo. Ok, en defensa del ajedrez, cuando ves entre dos buenos jugadores ese intercambio de piezas al final, también hay estrategia ahí. Es simplemente que llegas al punto en el que ya no puedes retrasar más las cosas y es entrar a un intercambio de piezas sabiendo que va a haber ese intercambio y confiando en que el intercambio va a seguir como tú lo anticipaste y eso te va a permitir salir arriba una vez que queden pocas piezas en el tablero. Entonces, una cosa es cuando lo hacen amateurs o jugadores ocasionales, en donde sí se convierte en pues vamos a empezar con madero de piezas y al final a ver quién queda arriba, y la otra cuando dos jugadores que llegaron hasta ese punto a partir de estrategia tienen que llegar a esa resolución rápida porque ya no hay otra forma de seguir adelante, a menos que quieran mantenerlo en un duelo defensivo eterno. Pero sí, entiendo a lo que te refieres y de repente sí es un vicio de Moffat que casualmente pasa mucho más cuando él era el showrunner que cuando ha escrito para alguien más. Entonces probablemente tenga que ver el hecho de que no hay nadie que le ponga peros o lo haga cuestionar algunas de sus decisiones para corregirlas. Y en general, pues sí, el tema de la coherencia interna es algo que siempre hemos hablado. No importa que lo que te estén contando sea ridículo, si tiene sus propias reglas y las sigue, está bien hecho. Sí, hay muchas cosas que funcionan solo de esa manera. Pacific Rim, por ejemplo. Por ejemplo. No, en general, en historias de horror, ciencia ficción y fantasía, es algo que esencial, se sabe, ¿no? Es esencial. Tiene sus propias reglas. Las reglas del universo, sí. Porque de otra forma, cuando todo se resuelve al antojo o a la no sé, al capricho, esa sería la palabra, al capricho del autor, es una traición en el fondo, porque tú seguiste esa idea e invertiste tu tiempo. Y cuando te la resuelven de esa forma es como... te hicieron trampa. Eso es. Uh-huh. Si no tienes reglas, ok, entiendes que cualquier cosa puede pasar. Pero generalmente las historias que no tienen reglas tienden a ser más aburridas. Entonces, si planteaste tus propias reglas y eres capaz de contar la historia siguiéndolas, es como mejor funciona. Sí. En fin. Dot and Bubble terminó siendo mi episodio favorito de la temporada, Beto. Puede que cambie de opinión cuando las vuelva a ver, que no creo que sea luego, pero es el episodio que me gustó más. Y es que aparte yo creo que es uno de los que la gente a veces se lo tienes que explicar, porque me encontré con Empire que se sorprendió cuando le dices, no, pues es que los villanos son los que pensamos que eran las víctimas. Es un episodio contra los supremacistas blancos, contra el 1%. ¿Qué? ¿Cómo crees? Por supuesto que no. Había unos morenos. Sí, claro. Sí, no, ese discurso que da el doctor que le dice, no me importa lo que sean, no me importa lo que les va a pasar, o sea, no me importa lo que piensen de mí, no me importa lo que sean ustedes, etcétera. Déjenme salvarlos, permítanme salvarlos, por favor, después hagan lo que quieran, pero vengan, los voy a salvar. Muchos de los comentarios que logra el episodio son cosas que dices, ¿cómo es que hay gente que no logre hacer la traslación de esto al mundo real? Eso de, trabajamos 2 horas y el resto del tiempo solamente disfrutamos de esto. Somos hedonistas que trabajamos 2 horas al día, pero sin nosotros el mundo no serviría. ¿Y de veras no entiendes de qué está hablando? Sí, ese es muy bueno. A mí, yo creo que mis favoritos, digo, no pienso ponerlo sobre el otro, porque sí esa seguida de Boom, 73 Yards y Dot and Bubble me gustó mucho, que con 73 Yards ya en este episodio final también hay por una alusión a por qué esa distancia específicamente, que también me parece que es parte de las cosas que hace muy bien Russell T. Davies. La Biblia que él tiene para trabajar la temporada generalmente tiene mucha atención a los detalles y permite que sus escritores sepan qué es lo que están haciendo con lo que van a lidiar. Entonces, aunque en esa temporada él escribió la gran mayoría, el hecho de que trabaje así es lo que permite que usualmente los proyectos que él supervisa resulten tan bien. Así es de que, pues se nos acabó Doctor Who, al menos por 6 meses, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que ya están trabajando hace un buen tiempo en la segunda temporada. Ya acabaron.
O mejor dicho. Ya acabaron de filmarla. Ya está en postproducción la segunda temporada. Entonces, dentro del reino de las posibilidades que lo estrenen este año, pero no lo van a hacer. Van a esperar hasta el próximo año. No lo van a hacer. O sea, este año ya anunciaron que lo que sigue es el especial de Navidad. Que eso pues es ya como que una tradición. Entonces, habrá un especial de Navidad en diciembre. Y después de eso, no me extrañaría que la segunda temporada o la temporada 15, dependiendo cómo lo estén contando, o de qué decida hacer Disney, que ahora son los que están poniendo la mayor parte del dinero, a ver qué deciden ellos, pero no me extrañaría que venga igual hasta mayo. Sí, es lo que tiene más sentido. Porque eso les permite atender otra vez los 8 episodios, terminar a finales de junio y otra vez tener este descanso de 6 meses antes del siguiente especial de Navidad. Pero sí, ya la terminaron, que... mucha gente se sorprendió por el hecho de que se despida de Ruby al final, y por ahí también ya está el casting de la nueva companion que va a estar en la segunda temporada, aunque yo por cosas que vi parece ser que Ruby regresa, entonces no sé si regresa para algunos episodios, si van a estar las dos o cómo vaya a funcionar el asunto, pero la otra actriz, probablemente quienes hayan visto Andor, el grupo de ladrones al que se une, la chica de ascendencia hindú o pakistaní que está ahí, ella es la que va a ser la próxima compañía. Sí. Bueno, hay que ver qué va a pasar. O sea, es enteramente posible. Se especulaba bastante respecto de... Bueno, recuerdo haber visto algunos videos de un sitio británico. Porque antes de que empezara esta temporada ya se sabía que iba a haber una nueva companion y que tal vez se iba definitivamente Millie Gibbons. Ok. Y bueno, eso sirve para especular, pero pueden pasar muchas cosas. Hay muchos personajes, y es parte de la historia de la serie, que han tenido... periodos con el Doctor o que se han ido y han vuelto, porque mucho del companion tiene que ver con el tono de historias que quiere contar el escritor en su momento. Entonces... Sí, y hay los casos de los que se convierten en parte del elenco secundario y regresan una y otra vez. No tuvimos a Donna en los especiales, sabemos que Rose se había vuelto recurrente el tema durante mucho tiempo, y acá la cosa es que hay entrevistas en el set en donde ves a los tres. Está Millie Gibson y la nueva chica se llama Barada Setu. Están Barada Setu y Millie Gibson con Ncuti Gatwa. Entonces, en algún momento van a estar las dos. Habrá que ver si se mantienen las dos como permanente, que tampoco será la primera vez que el Doctor viaje con dos personas, ¿no? Es algo que también hemos visto varias veces. Sí, o sea, en la época de Donna, hubo un momento en que iba alternando con el abuelo de Donna, que alcanzó a aparecer en uno de los especiales, aunque lamentablemente el actor falleció, y que es uno de mis compañeros favoritos. Tiene un rol muy trágico e importante en uno de los finales de temporada de David Tennant. Bueno, el final de David Tennant con el personaje. El primer final de David Tennant con el personaje. Que era la razón aparte para incluirlo en los especiales, y justamente por lo que hicieron con Tennant. Era por eso que le dieron tanto peso al rol. Pero pues ya con eso cerró Doctor Who en su primera temporada de este revival ahora con el apoyo económico de Disney. Entonces yo creo que fue pues habrá que ver cómo buena temporada esto, con 3 episodios sobresalientes, varios episodios buenos y un final de temporada yo diría que ahí nomás. Pero bueno, yo creo que en eso se distancia un poco de otras épocas en las que generalmente el final de temporada era lo más importante de Doctor Who. Los 2 primeros episodios son un tanto complacientes. El final juega a la segura, también ligeramente complaciente, pero creo que los 4 episodios intermedios dan un muy buen balance de trabajo, y tomando en cuenta que los 3 especiales pues mostraron 3 sabores distintos de lo que puede ser el Doctor. En términos generales, estos digamos 12 episodios que tenemos de esta nueva versión, creo que el balance es bastante positivo. Sí, no vamos a ahondar demasiado en la historia. O sea, si entendieron. Si no, vean, porque si nos ponemos a contarlo, la verdad es que vamos a estar acá 1 hora. No lo vamos a platicar. Si lo vieron, pues ya entenderán mucho lo que dijimos y tendrán sus propias conclusiones. Si no, probablemente sirva para llamar su atención.
quizás no. Eso ya dependerá de cada quien si tiene algún interés por el personaje o la franquicia. Pero pues en fin, al menos a los que no les gusta que hablemos de Doctor Who, pues tendrán por lo menos 6 meses de descanso. Si alguien nos reclamó en los comentarios de Spotify que dejáramos de hablar de Doctor Who, bueno, este es el último episodio que hablamos de Doctor Who este año. Aunque tal vez no, porque tal vez hablemos del especial de Navidad cuando salga. Mira, para suavizar un poco el golpe y dar la conexión con cómics, esta versión del Doctor que interpretaba Richard E. Grant en los webisodios animados, los escribió Paul Cornell. Ok. Famoso, además de por trabajar para la televisión británica, como autor de cómics. La otra vez vi un video como de 2 horas, Beto, donde hacían una recapitulación de todos los doctores. Y justamente habían mencionado esto, pero no me acordaba que era Richard E. Grant. Otra cosa que nos pidieron, ya que me acordé, en Spotify, que nos mandaron el mensaje en el episodio anterior, era que anunciáramos cuál es la canción con la que nos despedimos. Eso lo hacíamos en su época, hace un montón de años, porque elegíamos la canción antes de cerrar el episodio, pero ahora no lo hacemos por 2 razones. Una, porque no sabemos cuál va a ser la canción, que es la principal. Y 2, porque la versión de YouTube no hay canción. Claro. Entonces sería como que... Y si en algún momento nos obligan a bajar alguna canción, no queremos terminar diciendo, y ahora va a sonar, no sé, The Beatles, que obviamente nos van a hacer bajarla. Y eso no... Y para evitar que nos pase eso, que digamos The Beatles y parta una canción genérica de YouTube, no decimos cuál es la canción. Pero está en las descripciones de comicverso.org, que las transcribimos mayormente a Spotify. Así que si quieres saber cuál es la canción de un episodio en particular, busca el episodio en comicverso.org y ahí vas a encontrar el detalle. Y ahí sí dice. Penal para México y se les fue, Beto. Se lo atajaron. Ok. Así que 87 minutos, están a punto de perder contra Venezuela. Me tenía con un pendiente. Ok. ¿Algún cómic o alguna otra cosa que quieras comentar, Beto? ¿Estás seguro, Esteban? ¿Ya viste la obra? Oh, cierto, verdad que tú tienes que editar, así que creo que estaríamos llegando al final del episodio, ¿no? Sí. Es mi voluntad que termine luego, por favor. Sí, ¿no? Muy bien, con esto estamos llegando al final del episodio de Comicverso. Sí, porque además tengo mucho trabajo todavía, entonces. Nada más, sí, como noticia rápida, anunciar que el nuevo villano que estaba utilizando inteligencia artificial para hacer su trabajo, Francesco Mattina, que estaba haciendo portadas para DC anunció que se cancelan todas las portadas variantes programadas de Francesco Mattina ante la creciente sospecha y casi certeza de que estaba utilizando inteligencia artificial para esto. Un artista que hace años salió de Marvel entre un escándalo de que al parecer estaba calcando el trabajo de otras personas. Entonces, si ya tenía antecedentes, creo que todos los que tienen antecedentes de es que este calcaba dibujos de otros, son los primeros a los que tendrías que empezar a revisar. ¿Estará usando inteligencia artificial? Y no sé cómo es que siguen teniendo trabajo. Pero pues en fin, Francesco Mattina. Hay gente, tal vez cobra poco, o tal vez sea de esta gente que no se merece las segundas o las terceras oportunidades. Que en este caso podría ser el segundo strike, porque el primero fue que muchos artistas mostraron evidencia de que calcaba sus ilustraciones o sus modelos de 3D para realizar sus portadas. Eso le provocó problemas en Marvel hace unos años. Ahora en DC pues tenemos la evidencia, sobre todo por ahí cuando alguien muestra un escudo de Superman que está mal hecho, sabes que ahí no había un humano dibujando, y me parece que sí, ya, esto debería ser el strike y punto final para la carrera de Mattina, que, insisto, ya había durante años muchísima evidencia de que se roba el trabajo a otras personas. Ahora encontró una tecnología que se roba el trabajo por él, y pues era evidente que eran los primeros que le iban a usar. Pero pues ya, con eso cerramos este episodio, que se quede ahí la advertencia. No lo hagan, editores en DC, hagan mejor su trabajo porque se les están empezando a juntar. Muy bien, ahora sí. Con esto llegamos al final del episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde también están los links a la mayoría de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar también en nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, a nuestros especiales mensuales y también a nuestros minisodios
dedicados a temas en particular, donde, bueno, hace rato que no publicamos uno, pero solamente pueden acceder nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más. Recuerden que si logramos superar nuestra meta de $50 que está ahí hace, no sé, 5 años, volver a tierra prima. Pero bueno, tienen que superar esa meta. Si quieren volver a escuchar Tierra Prima, tienen que ponerse con estos pequeños aportes. Si se suman varios con pequeños aportes, no tendrá que ser tan grande el aporte. Pero si tiene que llegar a un mecenas, estamos dispuestos a recibirlo. Sí. Muy bien. También nos pueden encontrar en nuestro Discord. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer en bit.ly/DiscordCV. DiscordCV todo con mayúscula. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? En redes sociales estoy activo en Twitter y Blue Sky. En ambos casos me encuentran como Albion2112. Más allá de eso tengo un blog en logralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guiaficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido y con X. También soy colaborador semi-regular del podcast de nuestro amigo Dr. McCoy, que se llama Archivos Temporales, y donde hace poco estuve con él para hablar de Furiosa y el reino del planeta de los simios, y en un par de semanas más aparecerá un episodio que se quedó almacenado de la Liga de la Justicia. Ok, si no escucharon suficiente de Furiosa, que la comentamos 2 veces en este podcast, pueden ir a escuchar a Beto. O sea, de hecho les recomiendo vayan a escuchar a Beto y a Héctor hablar de Furiosa en Archivos Temporales. Sí, allá nos explayamos bastante más con las películas. Ok, Beto. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.